Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal La Historia con el profesor Palomo. Hemos iniciado una serie de vídeos acerca del sector terciario en geografía y esta es nuestra segunda entrega. Vamos a analizar los diferentes tipos de transporte, sus ventajas, inconvenientes y la idoneidad con respecto a pasajeros y mercancías. Por tanto, el sector terciario de alguna manera es el sector principal de lo que es hoy en día la economía española, pero también en general la economía de cualquier país. Vamos a analizar dentro de este sector lo que tiene que ver con lo que es, en primer lugar, el transporte, porque el transporte es el aspecto físico de lo que son las actividades comerciales y relacionadas también con lo que son los servicios. Antes que nada, pues vamos a analizar lo que son las redes de transporte como elemento básico de la articulación territorial y económica de España. En este sentido, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué son los transportes. Es toda actividad que traslada personas o mercancías de un lugar a otro en la geografía española. Y hay diferentes sistemas de transporte. Los medios de transporte pues pueden ser, hay que tener en cuenta que los medios de transporte son móviles como los automóviles, los aviones, los barcos, etcétera. Y también hay que tener en cuenta dentro de lo que son los sistemas de transporte lo que se llaman las infraestructuras de transporte, las carreteras, lo que son las redes de ferrocarril, los aeropuertos y puertos. Un elemento muy importante, un concepto muy importante en todo lo que es en relativo a los transportes es lo que se denomina la intermodalidad. Es cuando yo combino en un viaje diferentes tipos y sistemas de transporte. De tal manera que yo, por ejemplo, si pretendo ir, vamos a poner por caso a Canarias, pues tengo que coger y puedo utilizar un avión y voy directamente a Canarias, o puedo coger mi coche, llegar a un puerto, por ejemplo al puerto de Huelva, y desde allí cojo mi coche, lo meto en un ferry y me voy a las Islas Canarias en barco, con lo cual estoy combinando, estoy usando dos modalidades diferentes. ¿De acuerdo? ¿Qué importancia tienen las redes de transporte? ¿Por qué es tan importante los transportes en lo que es el sector terciario? En primer lugar, porque el transporte tiene un valor en lo que es el Producto Interior Bruto, cada vez más significativo, pero también tiene un valor desde un punto de vista de lo que es la población ocupada. Calculamos que no llega, pero casi se acerca al 6% lo que es la población activa centrada en lo que son los transportes. Pero quizás la importancia más estratégica de los transportes no es tanto económica, sino territorial. El transporte es fundamental porque vertebra, vincula los territorios y refleja al mismo tiempo los diferentes desequilibrios que hay en los territorios en cuanto a población, riqueza, desarrollo económico. El transporte también, como es lógico, puede inducir a cambios. Lo hemos visto también con la industria, cuando hablábamos de la industria inducida, que yo puedo crear industria de forma, entre comillas, artificial, inducirla en un territorio donde no hay, y de ahí podemos ir desarrollando poco a poco lo que es la actividad industrial. Con el transporte pasa exactamente igual. Un territorio que está bien comunicado tiene más opciones de recibir empresas, de tener actividades económicas, que un territorio que tenga una mala comunicación o lo que después vamos a ver que son la accesibilidad. De tal manera que en este aspecto es importante. Podemos ver aquí cómo una localidad que se conecta solamente con otra localidad tiene muy pocas posibilidades de tener actividades económicas, y los servicios, por ejemplo, que necesita una localidad, pues tiene que acudir básicamente para obtener, por ejemplo, servicios sanitarios, servicios comerciales, servicios de información, pues tiene que ir a otros lugares distintos a la localidad en la que uno vive. En base a la accesibilidad, es decir, a la mayor o menor densidad de la red de contactos, de comunicaciones, de transporte que tiene una localidad, si está la red más estructurada va a tener más servicios, más transportes, más bienestar en la población. Si va a tener menos contactos, si va a haber menos accesibilidad, pues lógicamente las personas tendrán una calidad de vida inferior
en esas zonas. Esto, en definitiva, es un poco lo que hemos visto con lo que era la España vaciada en la población. Bien, vista la importancia que tienen lo que son los transportes, vamos a ver también cuáles son las características principales de los transportes. En general, todos los transportes, tanto los terrestres como los marítimos, como los aéreos. Perdón. La primera característica que tenemos que tener en cuenta con respecto a los transportes es que el medio físico en España es desfavorable para todo lo que es la construcción de infraestructuras relacionadas sobre todo con lo que son las comunicaciones, los transportes terrestres. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, tenéis aquí el perfil topográfico norte-sur de lo que sería el relieve español. Hay que tener en cuenta que España es un país muy accidentado, con fuertes barreras orográficas, y además también tenemos que tener en cuenta que el tipo de clima, especialmente en el interior de la península, el clima mediterráneo continentalizado, pues lleva a que en invierno haya heladas, haya fuertes precipitaciones, haya nieblas, y todo esto dificulte muchísimo lo que es la comunicación. Paradigma de lo que es esta dificultad sería el desfiladero de Despeñaperros, que ha sido siempre un paso obligado entre lo que es el interior, Castilla-La Mancha y el Valle del Guadalquivir, y la dificultad enorme que tiene el poder atravesar Sierra Morena y pasar desde lo que es la meseta al valle y del valle a la meseta, ¿vale? Otra segunda característica de los transportes sería que la distribución, especialmente de lo que son la red de carreteras y de ferrocarriles, es una distribución no organizada en función a las necesidades de los territorios o económicas, sino organizada en función a criterios, digamos, extraeconómicos, básicamente de tipo político. Toda la red de carreteras y la red de ferrocarriles tiene una disposición radial que parte, y su núcleo estaría en Madrid, en la capital del país. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a nivel económico esto muchas veces es más un freno, un impedimento, que una ventaja. ¿De acuerdo? Una tercera característica sería que de todos los medios de transporte, el más significativo por su, digamos, precio y también por la posibilidad de accesibilidad es el transporte de carretera. Es el transporte rey en lo que son los medios de transporte. Y una cuarta característica es que hay una clara diferencia de unos territorios con otros, unos enormes desequilibrios entre unas comarcas o comunidades y otras, en cuanto a lo que es la densidad y la intensidad de lo que es la red de comunicaciones. Podéis ver aquí, hemos hablado antes de la accesibilidad, que tiene que ver fundamentalmente con lo que es la posibilidad de conexión, de que la red sea más densa o menos densa, tanto en carretera como en ferrocarril. Pues vemos aquí, por ejemplo, concretamente lo que es la accesibilidad por carretera, y podemos comprobar cómo los ejes radiales que parten de Madrid, los ejes radiales, el litoral mediterráneo y el corredor, lo que es la línea del Ebro, tienen muchísima más accesibilidad que lo que son, por ejemplo, las zonas interiores, lo que llamamos la España vaciada, y las zonas de frontera, lógicamente con Francia, porque los Pirineos es una zona montañosa, pero también con Portugal, donde no hay esas montañas y también existe muy poca accesibilidad. En ferrocarril todavía es más extremo este aspecto. Vemos como la mayor accesibilidad estaría localizada en un eje que iría desde Sevilla a Madrid y de Madrid a Barcelona, y luego un poco en lo que es el litoral mediterráneo, mientras que las zonas fronterizas, pero ya también todo el norte peninsular, buena parte de lo que son los territorios montañosos del sistema ibérico, lo que estaría más o menos en Castilla-La Mancha, en Aragón, en todo lo que es la parte de Albacete-Murcia, buena parte de lo que es Andalucía Oriental, todo eso tendría muy poca accesibilidad por ferrocarril. Continuando con lo que son las características de las redes de transporte, la quinta característica es que los transportes, la competencia, es decir, quien gestiona estos transportes, todo lo que son los medios de transporte y la infraestructura de transporte, no es algo que esté focalizado o centralizado en una sola administración, sino que se comparte entre lo que es la administración central del Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales
y los ayuntamientos locales. Y una última característica sería también que la red de transporte española, desde el año 86 que formamos parte de la Unión Europea, pues también está conectada con lo que es el sistema de transportes europeos. Lógicamente, la red de transportes española comparada con la europea tiene muy poca densidad y muy poca accesibilidad. Fijaos cómo es el núcleo de lo que es la Unión Europea, concretamente todo lo que es la zona norte de Italia, todo lo que es la zona de los Países Bajos, todo lo que es el oeste de Alemania, el norte de Francia, el sur de Gran Bretaña, todo eso conforma lo que sería un eje que sería el eje central de la Unión Europea, que luego es cierto que hacia el este se sigue extendiendo y hacia el oeste por el territorio francés. En España, pues nuestra vinculación, debido a lo que es fundamentalmente el inconveniente de la cordillera pirenaica, pues nuestra vinculación se lleva a cabo solamente por lo que es la zona del paso de Irún en el País Vasco y luego el paso catalán en Gaya. Es decir, que nosotros estamos conectados con dos ejes, el eje atlántico por un lado, que nos llevaría hasta el norte de Francia, y el eje mediterráneo, el arco mediterráneo, que nos conectaría con lo que es el norte de Europa. Muy bien, hasta aquí lo que ha sido nuestro segundo vídeo sobre el sector terciario, que ha tratado sobre la importancia y características de los medios de transporte. Espero que os haya gustado. Si es así, darle a like y no olvidaos de suscribiros a mi canal. Hasta el próximo vídeo.